la gasolina casi 50% y termina tocando la inflación. Señor ministro de Transporte William Camargo, ministro, buenos días. Néstor, buenos días y buenos días a toda la audiencia de Blue. Ministro, sé que está en un puesto de mando unificado chequeando este tema del paro de taxistas. ¿Qué información tiene usted, ministro? Digamos que a la fecha y en el momento lo que tenemos es una presencia de actividades de bloqueo y de, digamos, plan tortuga en algunas ciudades del país. Estamos obviamente con todo el equipo de policía dispuesto en las diferentes ciudades para atender esta contingencia. Hemos mantenido canales abiertos con los gremios de taxistas en diferentes mesas para encontrar soluciones a un tema que no es fácil obviamente y que tiene que ver con un componente que está impactando una estructura de costos que se han negado ellos mismos a actualizar y que hemos instado para que las autoridades locales efectivamente lo hagan. ¿Qué quiere decir, ministro, que ellos se han negado a actualizar la tarifa de costos, la tabla de costos? Sí, digamos que hay una resistencia de ellos a que promovamos dentro de las autoridades locales, porque además es su obligación, la actualización de la estructura de costos para que la tarifa efectivamente refleje el aumento del componente de combustible. Eso obviamente está generando una brecha entre lo que efectivamente cobran los taxistas por el servicio prestado y los costos de operación de ese servicio que prestan. Pero definitivamente el gobierno está cerrado a la posibilidad, que es lo que al final están pidiendo los taxistas, de tener una tarifa diferencial en la gasolina para ellos. Digamos, lo que está el gobierno desarrollando es justamente una política que reconoce el valor del combustible en la canasta de costos. Eso tiene una estructura que se calcula con precios internacionales y que en la práctica tiene que reconocer ese componente con su valor real en el cargo, digamos, a los ciudadanos y en general a los procesos productivos que se desarrollan en el país. En esa medida hemos venido actualizando una estructura que estaba reconociendo un subsidio que es altamente regresivo, porque en principio los servicios de transporte privado y los servicios de transporte particular público que utilizan el taxi, pues tienen que reconocer los costos de esa utilización. Hay sistemas más eficientes para moverse, como transporte público colectivo, otras opciones, y el costo de la tarifa que se disminuye en el valor final de la gasolina es un subsidio que está disminuyendo recursos para otros sectores del gobierno que también los necesitan. Claro, ministro, el problema es que esos subsidios a la gasolina, el 75% corresponde al subsidio al diésel, que es un tema que no ha tocado nadie y sobre el cual ponían ahorita el dedo en la llaga los taxistas que acabamos de entrevistar, por ejemplo, en Medellín y Bucaramanga. Decía alguno de ellos que incluso el gobierno sí no es capaz de meterse con los transportadores de carga. ¿Por qué el gobierno no ha tocado ese subsidio al diésel y no está aumentando los precios del mismo, dado que da cuenta del 75%, 3/4 partes del hueco, del roto en el presupuesto general de la Nación vía ese fondo de estabilización de los precios de los combustibles? Digamos que la política tarifaria de combustibles tiene componentes asociados a estructuras de costos de pasajeros y a estructura de costos de carga. En la práctica, las medidas que ha venido tomando el gobierno, que son responsables frente a la realidad de esos costos, pues han implicado una disminución en el costo de la inflación, que es parte de la tarea que desarrollamos de manera conjunta con Ministerio de Hacienda y Ministerio de Minas. En la práctica, las diferentes iniciativas que además son progresivas, porque en últimas tiene que ver con impactos en diferentes componentes de los costos que los colombianos tenemos que asumir, han resultado favorables para disminuir el tema de combustibles y en la práctica hay una discusión con la estructura de costos del diésel que se está revisando mensualmente con transportadores de carga, que efectivamente está buscando mecanismos para que ese impacto no afecte en mayor medida la canasta básica de todos los colombianos. Entonces, vamos paulatinamente en cada uno de los componentes que afectan la inflación, agotando los mecanismos para disminuir su impacto en la canasta de todos los colombianos. Es una tarea responsable que ha venido asumiendo este gobierno y que desafortunadamente nos estaba generando un déficit fiscal, 85 billones de pesos, que paulatinamente ha venido el Ministerio de Hacienda y Minas, con el acompañamiento obviamente de su impacto desde la estructura de transportes, disminuyendo para efectos de liberar recursos para otros sectores que también los necesitan.
Ministro, esperábamos hoy también una gran movilización en Bogotá, sin embargo es la única ciudad que en este momento no reporta, de momento una vez más, paro de taxistas y congestión en los puntos donde supuestamente se iban a encontrar, como el deprimido de la calle 94. ¿Por qué? ¿Qué pasó concretamente con los taxistas de Bogotá y cómo están logrando conjurar esa situación el día de hoy? Pues nosotros como sector transporte hemos desarrollado diferentes mesas de trabajo con los actores del gremio del taxismo. Hemos trabajado con empresas, hemos trabajado con conductores, con propietarios, 18 mesas que además siguen abiertas y que han venido dando respuesta al pliego que inicialmente se pactó con ellos, 17 puntos y puntos adicionales que han surgido en el marco de este proceso. Entendemos que hay una actitud receptiva y que han acogido en buena medida las iniciativas que les hemos planteado. Hay que empezar a operativizarlas y obviamente respetamos el derecho a la protesta y la diferencia que en otras ciudades tengan respecto a lo que se ha planteado para restablecer una estructura de costos y unas mejores condiciones para la sostenibilidad del servicio de transporte público individual en todas las ciudades del país. Ministro, ¿en qué quedó su idea de restringir el uso de los vehículos particulares en horas pico, pues para aumentar las posibilidades de que los taxistas pues tengan clientes, inclusive de que ellos tengan una tarifa dinámica como hoy pueden hacerlo los particulares a través de plataformas como Uber y Cabify? ¿En qué quedó todo eso? Pues cuando revisamos nosotros la inversión que históricamente ha hecho el Estado en sistemas de transporte masivo, en sistemas estratégicos y los problemas que tienen de manera cotidiana los transportes públicos colectivos en el país y los taxis, nos damos cuenta de que la ocupación de la infraestructura vial no alcanza en hora pico para que todos los usuarios nos desplacemos en vehículo particular y en vehículo público. Lo que planteamos a los gobiernos locales es una iniciativa que tiene incentivos que vamos a poner en consideración para los gobernantes en los próximos meses, que les permitan desplazar hacia adelante o hacia atrás en horas pico el uso de vehículos privados. Eso ya está inventado. Eso hace rato que se ha venido implementando en otras ciudades del mundo y aquí lo hacemos en días sin carro. Y son en últimas iniciativas que se proponen porque la autonomía de los territorios permite que ellos gestionen adecuadamente su movilidad. Ministro, ¿a usted le parece que los taxistas en la protesta de hoy, afortunadamente en Bogotá no se está sintiendo, no hay problemas diferentes a los habituales? ¿Estos taxistas que protestan por el aumento en el precio de la gasolina, ministro, no tienen razón? Lo que estamos haciendo con esas estructuras de costo es justamente actualizando el valor real de la tarifa que se le cobra al usuario. Ese es un componente que está incorporado desde hace mucho tiempo, que hace parte de la estructura de costos de transporte. Reconocer su real valor es lo responsable y trasladarlo a los usuarios. En la mitad los gremios de taxis están en una situación desafortunada porque no todas las ciudades han actualizado con la misma progresividad con la que ha aumentado la tarifa el costo del combustible, esas estructuras. Lo que estamos promoviendo es inclusive estructuras dinámicas que se actualicen trimestralmente o semestralmente, pero hay ciudades, Bogotá puede estar dentro de una de ellas, que no actualiza constantemente las tarifas y eso obviamente impacta por el aumento del combustible, el costo final al usuario, ministro, que lo terminan absorbiendo los transportadores. ¿Y eso no es lo que quieren exactamente los taxistas, lo que usted está diciendo? Eso es lo que les hemos planteado, que efectivamente se reconozca la estructura de costos. Algunas ciudades, o mejor, algunos gremios en algunas ciudades han planteado eso como favorable, otros no tanto, y es parte de la discusión, pero en última es una reglamentación que el ministerio está actualizando y que es potestativa de cada municipio, porque las estructuras tarifarias se pueden o se deben, digamos, actualizar. Lo que pasa, ministro, con todo respeto, es que yo le pregunto una cosa y usted me responde otra. Claro que hay que actualizar tarifas de costos, todo eso, de acuerdo, pero el tema central es el precio de los combustibles. Y de eso el gobierno no responde ni una palabra. Los combustibles, que es el insumo principal de un taxista, han subido de precio casi 50% en un año. Eso no hay negocio que lo resista, ministro. Sí, y eso es una responsabilidad que asumimos, pues en el pasado ese valor no se reconoció actualizado. Y desafortunadamente ese subsidio terminó generándonos un déficit fiscal que era insostenible y que de manera responsable
estamos afrontando. No, pero dígale eso a los taxistas, que por responsabilidad o que por razones políticas ustedes le echan la culpa al gobierno anterior. Pero al final de cuentas es el bolsillo el que dice, mis costos, si yo soy taxista, digo, me pongo en el papel de ellos, en los zapatos de un taxista, y es cierto que les han subido el precio de la gasolina 50% en un año. Eso es una barbaridad. Lo que estamos haciendo con ellos es justamente reconociendo ese valor para que las estructuras de costos se actualicen. Eso es lo que en principio por competencia como ministerio estamos desarrollando. Sí. Ministro, ¿qué significa actualizar la estructura de costos? ¿Eso en qué beneficia a los taxistas? En que el valor de la tarifa que cobran efectivamente le traslada al usuario el valor de ese aumento de combustible. Mejor dicho, subirle, lo que ustedes están planeando es subir carrera, para decirlo en cristiano. Van a negociar subir la carrera. No es negociar, esa es una competencia que tienen las autoridades territoriales con una estructura de costos que está desactualizada. Estamos incorporando mecanismos en esa resolución para que los gobiernos locales hagan la tarea que tienen que hacer y no le trasladen ese mayor costo al conductor o al propietario. Sí. Eso tiene que ser sufragado por el usuario que utiliza el servicio. Me escriben taxistas y me dicen, ¿y qué hago si el alcalde del municipio en el que yo trabajo no aumenta las tarifas de costos, no aumenta los precios, si decide no aumentar el valor de la carrera? Esa es justamente la resolución que pusimos a consideración de ellos, que permite que como mínimo, de manera mandatoria, los gobiernos locales actualicen la tarifa. Esa es un poco la reglamentación que pusimos a consideración hace un mes y que está en discusión con los gremios de taxistas y que en algunas ciudades ha tenido eco y en otras no, pero en últimas es un ejercicio que estamos hablando autoridades locales porque es su competencia, sin que el Estado renuncie a promover una actualización en aquellos municipios donde no sea, digamos, actualizada la tarifa. Claro, ministro, pero la estructura tarifaria o subir la carrera es otra cosa. Volvamos al precio de la gasolina, que efectivamente ha subido 47% en los últimos 11 meses. Son 5 los impuestos que tienen que pagar los 730.000 taxistas que hay en todo el país y todos los colombianos que tenemos que comprar gasolina. 5 impuestos que están incluidos en ese precio. La tasa departamental, la tasa municipal, el IVA, los impuestos de carbono y la tasa nacional. ¿Sobre cuál de esos impuestos ustedes piensan hacer algún tipo de modificación precisamente para mejorar y aliviar un poco esa estructura tarifaria del galón de gasolina en el país? Esa es una decisión de política tarifaria que entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Minas se está revisando. Estamos reconociendo una estructura que estaba desactualizada y que durante mucho tiempo ocultó el valor real del costo de combustible para los colombianos. Eso no era responsable y asumimos afrontarlo porque además tiene una incidencia importante en un impacto de subsidio que es regresivo a todas luces y que está trasladando recursos del presupuesto nacional o inclusive del bolsillo de los colombianos, de todos, para financiar la operación de vehículos con combustibles fósiles. Señor ministro, conclusión, ¿no van a modificar los impuestos? ¿No van a bajar los precios de los combustibles, de la gasolina en Colombia, y están intentando actualizar la tarifa de costos para que haya aumento de la carrera, pero esa decisión la toman los gobiernos regionales? ¿Le entiendo bien? Así es, y estamos promoviendo adicionalmente que existan alternativas para vehículos de bajas emisiones con menos costos de combustibles, con migración a vehículos eléctricos, que ya tiene sus cuentas creadas y estamos trabajando con los gremios de taxistas para empezar su promoción y su implementación. Vale, es el ministro de Transporte William Camargo, hoy día de paro de movilización de taxistas.